Gracia y paz de parte de Dios para todos ustedes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta escuela de oración, donde vamos en un segundo nivel adentrándonos en la oración de intercesión. La oración de intercesión como una prioridad, donde vamos abordando temáticas que nos van convenciendo de la necesidad urgente de intercesores, de un ejército intercesor que estamos conformando para Latinoamérica y para el mundo entero. Gracias a todos los que hacen parte de este proyecto, a todos los que se han matriculado con nosotros y están adelantando cada una de las temáticas para llegar a adquirir las herramientas y la convicción necesaria para interceder permanentemente por todas las necesidades que podamos tener y de modo especial las necesidades de la Iglesia Católica. En este día los invito para que reflexionemos en torno al tema de velar por el rebaño. El objetivo es determinar lo importante que es para los líderes velar por el rebaño. Y cuando hablo de líderes, quiero que entendamos el liderazgo no solo como las personas que tienen grandes liderazgos, dígase el liderazgo de una parroquia, el liderazgo de un grupo apostólico, el liderazgo de una obra de evangelización pues reconocida. Creo que el liderazgo lo tiene todo bautizado, todo hijo de Dios, porque a todos se nos confía algún liderazgo, como dice la parábola de los talentos. A algunos se le da el liderazgo de 5 talentos, a otro de 3, a otro de 1, pero todos tenemos un liderazgo. Entonces quiero que enfoquemos el tema y de pronto no diga usted, este tema no me interesa porque yo no soy líder de un grupo de oración, porque yo no soy líder de un grupo apostólico. Entonces esto es más que todo como para los sacerdotes, para los laicos más comprometidos. No, quiero que entendamos el liderazgo a partir de este tema como una misión de todo bautizado. Todo bautizado tiene un liderazgo. Dios nos ha encomendado ese liderazgo. Si eres papá, tienes el liderazgo de tu familia. Si eres mamá, tienes el liderazgo de tu hogar. Si eres hijo y eres el mayor entre 3 hermanos, eres líder entre esos hermanos. Que tienes un grupo de amigos, tú tienes un liderazgo en ese grupo de amigos, aunque sea un grupo discreto. Y en esa perspectiva del liderazgo como una condición innata al bautizado, al ser persona, donde yo quiera que esté tengo alguna forma de liderazgo. Algo se me encomienda para liderar. Y a partir de ahí quiero que entendamos lo importante que es la intercesión para el líder. Lo importante que es que el líder comprenda la dimensión de la intercesión en su vida. Que para velar por un rebaño es indispensable tener el carisma de la intercesión. Hacia allá voy a apuntar hoy y bueno, voy a ir desarrollando y sé que con la gracia de Dios y del Espíritu Santo pues vamos a irnos adentrando en esta temática. Vamos a pedir el Espíritu Santo para que podamos asimilar de la mejor forma el tema del día de hoy. Ven, Creador Espíritu de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente, espiritual unción, tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar, con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción, lejos expulsa al pérfido enemigo, dadnos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer.
A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se te rinda admiración. Amén. Entonces, para los que van llegando en este día con nosotros, les recuerdo que vamos a hablar de el tema de la intercesión como un elemento fundamental para poder velar por el rebaño. El tema general, el título que le da el libro que estamos siguiendo es velar por el rebaño. Y ya como explicación del tema, es la intercesión como una parte fundamental para ejercer un liderazgo eficaz. Que eres líder del grupo de lectores de la parroquia, que eres líder de un grupito de intercesión, que eres líder de un grupo de catequesis, pues hoy te vas a convencer, vas a adquirir los elementos para comprender que el liderazgo sin la intercesión no prospera, no es efectivo, no percibe los frutos esperados. Cualquiera que sea el ministerio al que hemos sido llamados, primero que nada estamos llamados a ser intercesores. Si eres padre de familia, estás llamado a ser intercesor por esos hijos, a orar por esos hijos. Si eres un jefe en una empresa, estás llamado a orar por esas personas, a interceder para que todo salga bien. Si se te ha encomendado la elaboración de un plan pastoral para la parroquia, para tu grupo apostólico, primero que nada hay que orar. Lo dice el apóstol Pablo en la Sagrada Escritura. Dice: ante todo recomiendo que eleven súplicas, oraciones y acciones de gracias por todos, especialmente por los líderes. El líder necesita la intercesión, es indispensable. La intercesión es una parte integral entonces del liderazgo. Y vamos a analizar algunos líderes del Antiguo Testamento que nos certifican que si no hubiera sido por el carisma de la intercesión en esos personajes, su liderazgo no hubiera sido tan grandioso, tan efectivo. Hablemos, por ejemplo, gigantes de la intercesión en el Antiguo Testamento, como es el caso de Abraham, Génesis 18, 22 al 33. Es el gran intercesor y mereció ser llamado profeta por ese carisma de la intercesión. Se le llama profeta en Génesis 27. Hablando de Abraham, por ejemplo, Dios le dijo a Abimelech, en Génesis 27 dice: es un profeta e intercederá por ti. Esto es muy interesante. Como es un líder, como es un profeta, intercederá por ti. También podemos ver el hecho de que todos los profetas ejercieron su liderazgo desde la oración. Fueron personas líderes en oración. No se entiende un catequista de la parroquia que apenas aprenda los conceptos del libro de la catequesis, pero no ore por su grupo. No sea una persona de oración. Ahí está la diferencia entre evangelizadores y predicadores que tienen la unción y los que apenas hacen su predicación, pero como que no llega, como que le falta algo, le falta el elemento de la oración. ¿Y qué es lo que tiene el predicador, el catequista, el sacerdote? Que llega, que mueve personas, tiene oración. Entonces, como se dice de los diferentes profetas, fueron hombres de oración. Veamos el ejemplo de Elías. Primera de Reyes 18:6. Nos presenta a Elías como un hombre de profunda oración. Y esa característica de la oración, de la relación con Dios, le da
una categoría de un profeta contundente, de palabra, de obra, de hechos, de milagros, porque es un hombre de oración, es un hombre de intercesión. También está el caso de Samuel. Jeremías 15:1 nos certifica eso. Hombres de profunda oración. No me tomo el tiempo para leer todos los textos bíblicos, se los voy dando, ustedes los van anotando y si quieren profundizar, pues así lo pueden hacer, pero les voy a compartir, por ejemplo, uno de estos textos. Jeremías 15:1 nos dice: Jeremías 15:1. Y me dijo Yahvé: aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Dios está diciéndole al pueblo a través de Jeremías, está diciendo a Jeremías que su corazón está desencantado del pueblo de Israel. Y el mismo Dios, en esta cita de Jeremías 15:1, está diciendo que en otras ocasiones se ha puesto ante él Moisés y Samuel para apagar la ira de Dios. Y de eso nos da testimonio Éxodo 32, por ejemplo. Cuando Dios ya ha decidido destruir al pueblo de Israel, pero no contaba con que contándole a Moisés: mira Moisés, yo tengo pensado destruir a este pueblo porque se hicieron un becerro de oro. Y no como una consulta, sino que se lo contó porque es amigo suyo, porque es hombre de oración. Pero Dios no contaba con que Moisés le iba a decir cosas como esto. Moisés volvió a Yahvé y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro, pero ahora, si quieres perdonar su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32:31. ¿Y qué termina haciendo Dios? Perdonándolos. Entonces Dios le advierte a Jeremías y le dice: mi corazón está tan colmado ya del pecado de este pueblo, que aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. O sea, Dios está reconociendo al mismo Moisés y al mismo Samuel como intercesores, como hombres de oración. Voy enfatizando en esto porque para ser líderes espirituales hemos de ser personas de mucha oración. Si no, no estaremos trabajando para Dios. Estaremos trabajando para nosotros desde nuestras convicciones, desde nuestras intenciones de sobresalir en la parroquia, que el párroco me dé una palmadita en el hombro y me diga muy bien, o para que me den aplausos, pero no estaré trabajando para Dios. Pero el líder que fundamenta su liderazgo en la oración, en la intercesión, va por el camino correcto y logra ejercer un liderazgo que transforma, que hace la obra en el pueblo santo de Dios. La tradición judía recuerda a Jeremías como un hombre que ora mucho por su pueblo y la ciudad santa. Segunda Macabeos 15:14. Enfatiza en Jeremías como un hombre que ora por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y si vemos la vida de cualquiera de los profetas, de cualquiera de estas personas que ejercieron un gran liderazgo como profetas, como guías del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, vamos a encontrar esa característica fundamental de la oración,
de la oración de intercesión. Son personas que antes de actuar han orado. Son personas que en lenguaje monástico oran y laboran. Ora et labora era la frase que se acuñaba en las abadías, en las ermitas antiguas. El monje entendía que primero se ora y después se actúa. Primero se ora y después se labora. Así fueron los profetas. Y Jesús no es la excepción, ya lo veíamos estos días en uno de los temas. Jesús, antes de salir a su vida pública, antes de salir a cumplir su misión, 40 días y 40 noches de oración. Juan el Bautista, antes de salir a su misión de anunciar la llegada del Mesías, vivió en el desierto, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y en esa estadía en el desierto es donde Juan el Bautista se prepara en oración. Cuando Cyril John habla de la necesidad de la intercesión, de la importancia, dice que muchas veces cuando vamos a iniciar un proyecto, lo último que se nos ocurre es orar. Proyecto de evangelización, miramos qué recursos tenemos, qué músico tenemos, qué predicadores tenemos, con qué dinero contamos. Y lo último que se ocurre es, vamos a orar, interceder. ¿Qué grupo vamos a poner a interceder por esta tarea de evangelización? Y es por eso que cuando se terminan las obras del Señor, el Señor no está en esas obras, porque fueron obras más bien cimentadas en el argumento humano, no en el fundamento espiritual. La intercesión se consideraba como una función esencial del oficio profético. Si eres profeta, tienes que interceder. Eso era clarísimo en el Antiguo Testamento. Fijémonos, por ejemplo, en esta cita de Jeremías 27:18, que lo certifica. Además, si son profetas y está con ellos la palabra del Señor, que intercedan ante el Señor del universo. O sea, una característica que garantiza que es profeta. Si es profeta, entonces que interceda. Si es cantante, que cante. Si es médico, entonces que cure. Si es profeta, que interceda. Y recuerden que todos somos profetas, que usted y yo, como bautizados, con el crisma sagrado, se nos ungió en la frente el día de nuestro bautismo, se nos ungió aquí en la cabeza como sacerdotes, profetas y reyes. Y después en la confirmación, luego nuevamente el obispo renueva esa consagración con una cruz, con crisma en la frente, consagrándonos como profetas, como apóstoles, como defensores de la fe, como aquellos que proclaman la buena noticia. Aunque usted no esté ejerciendo mucho su condición de profeta, pues la intercesión, este curso de intercesión nos pone en esa sintonía y nos recuerda, si son profetas, entonces intercedan. Usted fue ungido como profeta el día de su bautismo. Que sí, que claro, ¿cómo no, Padre? Yo fui ungido como por sacerdote, profeta y rey. Entonces dirá Jeremías, bueno, si es profeta, entonces que interceda ante el Señor del universo. Eso es algo característico del profeta. Así como se espera que el profeta sea portavoz de Dios, también se espera entonces que sea un intercesor ante Dios por las necesidades del pueblo. Por eso Samuel sintió que era pecado no orar por su pueblo. Esta cita me encanta. Primera de Samuel 12:23. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de interceder por ustedes. O sea, Jeremías dice, es un pecado para mí. Yo como profeta, dejar de interceder lejos de mí. Aunque usted se porte muy mal, aunque todo parezca estar perdido, lejos de mí, dejar de interceder por mi pueblo. Estaría pecando.
Usted se había llegado a preguntar esto. Por ser ungido como profeta, como sacerdote, el día del bautismo, ¿se ha preguntado usted que cuando no intercede, cuando no ora, cuando no es profeta, está pecando? Esto lo dice Jeremías 27, 18. Perdón, 1 Samuel 12, 23. Samuel dice que es un pecado para el que ha sido elegido como profeta no interceder por su pueblo. Y usted y yo fuimos elegidos. Hay gente que no ha sido bautizada. Hay gente que no ha sido bautizada en la Iglesia Católica, que no está ejerciendo el profetismo porque no ha sido ungida como profeta. El hindú no está intercediendo, no tiene esta acción profética porque no ha sido ungido como profeta. Pero usted y yo, sí. Y sería un pecado en este momento de la historia de la humanidad no interceder. Lejos de mí, dice Samuel, lejos de mí no interceder por ustedes. Pues que también nosotros hoy nos afiancemos en esa palabra de Dios. Que usted y yo digamos, lejos de mí, renunciar a esta escuela de intercesión. Lejos de mí, renunciar al carisma de la intercesión al cual el Señor me está llamando. Sería un pecado que el sacerdote no interceda por su comunidad parroquial. Sería un pecado que el catequista no interceda por su grupo de muchachos que está catequizando. Sería un pecado que tú como padre de familia no intercedas por tu hogar. Eres profeta. San Pablo entendió perfectamente este tema de la intercesión como un elemento fundamental del liderazgo. Para que el liderazgo pueda ser efectivo, para que la evangelización se pueda llevar a cabo, San Pablo entendió que no era posible si no había intercesión. Y todos los escritos paulinos están minados de este sentir, de esta emoción del Espíritu Santo en el corazón del apóstol Pablo. En 8 de sus 10 cartas pide oraciones por las nuevas iglesias que él formó y por los nuevos convertidos. Oren. Siempre escribe en sus cartas, oren, intercedan por las iglesias que hemos fundado. 41 versículos de San Pablo se refieren a la oración y a la exhortación a orar. Ustedes saben que tenemos diferentes textos de San Pablo que nos gusta mucho en esta temática de la intercesión. Uno privilegiado es la de Timoteo. De hecho, se las voy a recordar. Constantemente la estoy citando porque es que es el fundamento de la intercesión. Primera Timoteo 2 del 1 al 8. Aunque yo solo voy a leer los primeros 2 versículos, pero todos los 8 versículos son de intercesión. Dice Pablo a Timoteo: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Cuando el apóstol Pablo dice ante todo, está diciendo que antes que nada, que lo más importante, que antes que todo lo demás se ore y se interceda, que es la parte fundamental del ministerio, de la misión apostólica de instaurar la iglesia en el mundo entero. Algo que Pablo hizo como apóstol y ministro de la palabra fue interceder por las personas que estaban a su cuidado espiritual. Y aparte, todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? Segunda Corintios 11, 28 y 29.
Ahí el apóstol Pablo nos demuestra cómo él tiene una preocupación por el rebaño. Y si el rebaño está mal, él también está en esa sintonía, no le es ajena esa necesidad. ¿Qué hace usted cuando usted se enferma? Bueno, me tomo el medicamento. Pero en el ámbito de la fe, ¿qué hace usted? Bueno, oro por mi sanación. Cuando Pablo dice, si ustedes se enferman, yo no me quedo inmutado. ¿Quién enferma sin que yo enferme? Es decir, que a Pablo le duele al rebaño. Y si hay una necesidad en el rebaño, él la hace suya. Y como es natural, cuando uno tiene una necesidad, clama a Dios. Esa es la característica de un auténtico líder espiritual, que le duele al rebaño y que vive y sufre las necesidades que tiene el rebaño. No es lo mismo cuando alguien me dice, venga, ore por mí porque estoy enfermo, a cuando yo estoy enfermo. La oración es diferente. Entonces, si yo logro sentir con el otro esa enfermedad, yo oraré diferente. Es lo que San Pablo nos enseña. San Pablo intercedió por el pueblo sin excepción. Dice en Filipenses 1, verso 4. Siempre que rezo por ustedes, lo hago con gran alegría. Cada cuanto ora Pablo por sus comunidades, siempre. El 100% de las veces está orando e intercediendo. Pablo fue pionero en la expresión de la iglesia a través de Pablo fue pionero en esa expansión de la iglesia a través de la intercesión. La intercesión como un motor que potencia la expansión y el crecimiento de la iglesia. Por eso oramos continuamente por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y el del Señor Jesucristo. Esto es 2 Tesalonicenses 1:11 al 12. 2 Tesalonicenses 1:11. Entonces fíjense cómo Pablo dice, por eso oramos continuamente por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de la vocación. Pablo primero ora y después predica. Y después de predicarles, que les ha llegado la fe por la predicación, Pablo sigue intercediendo. Y dice, por eso oramos continuamente por ustedes. La oración de intercesión por el rebaño que Dios nos ha confiado de ser algo continuo, permanente, diario. Por eso intentamos no dejar de orar en esta red de intercesión. Por eso vamos avanzando con esa constancia en la oración. Pues es el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pablo oraba sin cesar. Colosenses 1:9. Por eso también nosotros, desde que nos enteramos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar. Esa debe ser una característica del intercesor. Desde que se entera de una necesidad, no deja de orar ni un solo instante hasta que se logre lo que se necesita, lo que se está esperando. Hoy en día, queridos hermanos, la Iglesia Católica necesita líderes gigantes de la oración de intercesión, como los hubo en el Antiguo Testamento, como los hubo en el nacimiento de la Iglesia, intercesores gigantes del talante de San Pablo. Hoy el Señor está convocando. Tú puedes ser uno de ellos. Si te lo crees, si escuchas el llamado,
si lo vives, si entiendes que es en verdad un llamado de Dios a la intercesión, una responsabilidad fuerte que el Señor nos está encomendando. Es notable cómo Moisés guió a los israelitas a la victoria contra los amalecitas. En aquella batalla contra los amalecitas, Moisés le dice a Josué: toma algunos de los hombres y ve a enfrentar mañana a Amalec, pero ten en cuenta que yo subiré a lo alto de la colina y allí estaré intercediendo por ustedes. Vayan tranquilos a pelear. Moisés entiende que él, como líder, no puede quedarse sentado en el campamento esperando que el ejército vaya y haga su parte. Moisés, como líder, entiende que ese ejército no logrará el cometido de vencer a Amalec si no está sustentado en la oración de intercesión, si no está sustentado en la oración del líder. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nos confiamos meramente en la fuerza humana y olvidamos que yo, como líder, tengo la parte más importante, y es la de respaldar con oración lo que el Señor está tratando de hacer a través de mi grupo, a través de mi parroquia, a través de mi familia. Eso es Éxodo 17, 8-13. Éxodo 17, 8-13, cuando Moisés habla de esa oración de intercesión mientras el ejército de Israel enfrenta a Amalec. Es una cita bien conocida, como Moisés, mientras tiene los brazos en alto, el ejército israelita está venciendo a Amalec. Pero cuando Moisés baja los brazos, inmediatamente empieza a perder el ejército israelita. Moisés, entendiendo esto, le pide a Hur y Aarón que sostengan sus brazos, mientras ellos le hicieron un asiento con unas piedras para que allí se sostuviera. Todo el día duró la batalla, todo el día Moisés estuvo intercediendo. Por eso es que dice la palabra de Dios: no es con potencia ni con fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Zacarías 4, 6. Ahí encontramos ese texto, que no cuentan los músculos del hombre, sino que cuenta es la potencia y el poder de la intercesión, la fuerza de Dios. La pregunta para hoy es: cuando hay una crisis, problema o emergencia en el ámbito de nuestro liderazgo, de nuestro ministerio, que las cosas se pusieron mal en la parroquia, que mi familia va mal, que no sé cómo guiarla, que el grupo apostólico que se me ha sido encomendado o al cual pertenezco se está desbaratando, ¿cuántos de nosotros se ponen de rodillas a interceder? En lugar de empezar a hablar: venga padre, venga, ¿qué hacemos? Venga, ¿qué hacemos que el líder se nos está descarriando? Venga, ¿qué hago que las ovejas se me desperdigaron? ¿Cuántos de nosotros se pone a interceder en lugar de ponerse a perder el tiempo con fuerza humana? Tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo les ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Hechos 20, 28. Tengan cuidado ustedes, queridos hermanos, de ese rebaño que el Señor les ha encomendado. ¿Y cómo cuidar del rebaño? Pues alguien podría pensar: no, pues lógico estar pendiente de rebaño, estar pendiente de las personas, llamándolas. Eso está bien, pero lo más contundente y eficaz es la oración.
Repito, Hechos 20:28. Tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño, en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Qué responsabilidad, queridos hermanos. Ojalá mediten nuevamente más adelante Hechos 20:28. Cuidemos de nosotros y del rebaño que Dios nos ha dado. ¿Y cómo? Con la oración de intercesión. Para ir redondeando el tema de hoy, de la oración de intercesión como un elemento fundamental para ejercer un liderazgo efectivo, para poder pastorear el rebaño, quiero hablar de lo importante que es la oración de intercesión que ora la cabeza, el líder. Es una oración más eficaz, es una oración más contundente. No es lo mismo cuando alguno de ustedes recibe la moción del Espíritu Santo de interceder por la iglesia, de interceder por alguna necesidad, a cuando el Papa Francisco recibe esa moción y va y se postra delante del Santísimo y ora por eso mismo que usted está orando. Por el Papa Francisco tener una autoridad espiritual dada de parte de Dios, su oración es más poderosa, es más potente que la que usted y yo tal vez podamos hacer. ¿Por qué quiero concluir con esta parte? La eficacia y contundencia de la oración del líder. La intercesión del líder es más eficaz porque he notado como una tendencia en los grupos, en los retiros, en los grupos apostólicos, cómo se distribuyen servicios y ministerios dentro de un grupo. Supongamos, Hermandad de Emaús tiene una cabeza regional, tiene una cabeza en la ciudad, hay cabezas a nivel de la diócesis, a nivel de la parroquia, y aterricémoslo a nivel de la parroquia. Emaús tiene una cabeza a nivel parroquial. Esa cabeza, ese líder o esa líder, entonces convoca y distribuye ministerios. Alguien va a trabajar en el ministerio de acogida, otro en el ministerio de la palabra, catequesis, otra persona va a estar encargada de invitar a los sacerdotes, como esa parte de relaciones y convocatorias. Otra persona va a tener el liderazgo de la oración de intercesión. Y así se distribuyen los ministerios. Otra persona va a tener el servicio de la música, en fin. Y puede ser que ese líder, esa líder, no esté intercediendo. Ya tengo ministerio de intercesión. Ellas se encargan de hacer el rosario, ellas se encargan de hacer los ayunos. Yo, como soy líder, yo tengo otras funciones. Está bien, el ministerio de intercesión hace su parte, pero no va a tener la misma fuerza la oración de ese ministerio que si la líder o el líder de esa hermandad de Emaús en esa parroquia ora por el bienestar de su rebaño. Tiene más fuerza la oración de esa persona que está al frente. No es lo mismo que una persona de la parroquia ore a que el sacerdote de la parroquia ore por una necesidad. Yo mismo doy testimonio de eso. Mi parroquia tuvo un salto cualitativo en la evangelización desde que asumimos el proceso de intercesión y empezamos a madrugar. Pero yo el primero. No era que yo les dijera madruguen a orar y que les vaya bien. Yo encargo a alguien que madrugue, al diácono que exponga el Santísimo. No.
La mayoría de las veces estuve ahí. Cuando no estuve era porque estaba evangelizando en otro lugar y no podía estar. Y la parroquia sintió esa transformación, sintió esa fuerza de la intercesión. Porque la cabeza está intercediendo, porque yo como párroco estaba intercediendo. Con esto les invito a no delegarle el ministerio de la intercesión a los demás y usted lavarse las manos como líder. Ya tengo quien ore, ya tengo quien interceda. Su oración es más poderosa. Pero es que yo no tengo tanto tiempo, porque yo no tengo posibilidad de hacer tantos ayunos, tantas cosas y de estar con el ministerio de intercesión, porque tengo la misión de liderar y de hacer otras muchas cosas, de coordinar. Puede ser que tu oración de intercesión por 10 minutos sea más poderosa que una oración de intercesión de todo un ministerio durante 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza. Así de sencillo. Haz la intercesión en la medida de tus posibilidades como líder. La intercesión de un líder es considerada más eficaz debido a que el líder está más próximo a Dios. Por eso Dios lo eligió. Al sacerdote Dios lo eligió para que esté más cerca. Por eso esa oración es más eficaz. Moisés, además de ser un gran líder del Antiguo Testamento, fue también un poderoso intercesor. Fue por consideración a él que Dios perdonó al pueblo. En esta cita que les compartí de Éxodo 32:32. También Dios salvó al pueblo de Israel, como revela el libro del Éxodo, por esa intercesión de Moisés. Le dice Dios: también esto que me pides te lo concedo, porque has obtenido mi favor y te conozco personalmente. Como usted y yo somos amigos, como te conozco personalmente y me lo has pedido, dice Éxodo 33:17, pues te lo concedo. Los israelitas como pueblo habrían sido aniquilados de la faz de la tierra de no ser por la intercesión de Moisés. Es que la intercesión del líder es muy importante. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Salmo 106, versículo 23. Ya hablaba Dios de exterminarlos, pero Moisés, como líder del pueblo, se pone en la brecha y esa oración es eficaz. El caso de Samuel es similar. 1 Samuel 7:9. Invoco al Señor en favor de Israel y el Señor me escucha. Él invocó a Dios en favor de Israel y el Señor lo escuchó. Igual de eficaz era la oración de todos en el ministerio y liderazgo. Junto con la actividad, es muy importante que cualquier proyecto que pretendamos llevar a cabo primero tenga un sustento de intercesión. ¿Qué vamos a hacer en la parroquia? Un concierto para dentro de 3 meses. Desde ya ponga el ministerio de intercesión a orar por eso. Y usted póngase a interceder. Llame a las comunidades religiosas contemplativas y encomiéndeles oración por ese proyecto. Pero la pregunta principal es: ¿estábamos nosotros como líderes convencidos de las diversas promesas de Dios acerca de la eficacia de la intercesión? ¿Estamos convencidos de que Dios ha prometido que cuando se hace intercesión por algo, eso saldrá muy bien? ¿O decimos, bueno, es importante, pero si queda tiempo, lo hacemos? ¿O entiendo que no doy un solo paso en un proyecto sin anteponerme a interceder? Esa es la convicción que quiero generar en cada uno de ustedes. San Pablo nos infunde confianza respecto al intercesor. Dice Hebreos 4:16. Por eso, comparezcamos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Hebreos 4:16. Comparezcamos ante el trono de la gracia y ahí encontraremos ese auxilio oportuno y eficaz para llevar a cabo los proyectos de Dios.
Ese ha sido el tema de hoy, queridos hermanos. Espero que nos vayamos afianzando, vayamos profundizando y dándonos cuenta de la importancia de la intercesión. Y en el caso del tema de hoy, pues el liderazgo necesita la intercesión. El liderazgo es efectivo si hay intercesión. Puedo pastorear el rebaño que Dios me ha encomendado si soy una persona que intercede, que ora por ese rebaño. La gracia del Señor con ustedes, mis hermanos, y nos veremos en una próxima ocasión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estén todos muy bien.